¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. ¿Qué tenemos por aquí? Lepas L8. No os penséis que esta marca es una anécdota, un experimento o algo raro, porque esto viene con mucho fundamento industrial y con mucha base por detrás. Estamos hablando de la tercera marca que el grupo Chery trae a España, si no contamos con Ebro, que no es una marca del grupo Chery, es una marca española que utiliza el producto Chery. Tenemos Omoda, tenemos Yaeku y ahora tenemos Lepas. Y el Lepas L8 es el primer producto de esta marca. Como digo, estamos hablando de un SUV, números redondos son 4,7 metros, no llega a 4,80 y muchos, 4,9, y es un vehículo que viene a ocupar un espacio pues que cada vez más estrecho, porque en el mercado no solamente están los coches chinos de Omoda y de Yaeku y de Ebro en una categoría de híbridos enchufables SUV más o menos de este tamaño, sino que es que además está Changan con sus Deepal e igualmente el grupo Chery acaba de irrumpir en nuestro mercado. Así que esto se ha llenado de coches, todos con características muy parecidas. Y no solamente es que el mercado se está llenando de estos productos, más los productos europeos o estadounidenses que ya estaban aquí, es decir, aluvión de SUV chino del segmento CED, pisando en los dos lugares, etiqueta cero, siempre híbrido enchufable, sumados a los que ya hay, sobre todo europeos, que hay unos cuantos también en el mercado, y ya no solamente es eso, que la oferta se multiplica, sino que además, junto con BYD, que es el jefe, entre comillas, en este segmento, junto con las marcas de Chery, llegan a competir con ellos mismos. Y esta es un poco la filosofía, no exactamente, pero Lepas, la gran pregunta es dónde se posiciona Lepas respecto a sus hermanos de gama, ¿no? Bueno, Yaeku tiene una estética bastante más todoterreno, podríamos decir, bastante más cuadriculada, y Omoda una estética de coches, podríamos decir, más juvenil y agresiva. Y Lepas vendría a ser algo así como una estética moderna, pero igualmente con cierto nivel, con cierto toque más convencional en lo que se refiere a las proporciones del coche. Y por cierto, ¿cómo cambia este coche? O al menos a mí me lo parece desde la primera vez que lo vi y te lo conté en un estudio de un color verde inglés más o menos. A esta versión me voy a retirar un poco para que lo veas bien, que está pintada, como puedes ver, con este color gris tan neutro, pero que tiene un toque mate que le da eso, un gusto y una elegancia bastante importante. Me parece más proporcionado y más agradable de ver esta versión que la que tuve oportunidad de revisar el otro día. Lo más característico de Lepas, que viene algo así de un juego de palabra, nos vamos a tener que acostumbrar a este nombre tan extraño, entre Leap, salto y Leopard, es esta mirada, este frontal, que a mí me recuerda por lo menos bastante en cuanto a las ópticas a los vehículos de Audi, y que es lo que le otorga mucha de la personalidad que tiene el coche, como digo, como puedes ver con sus 4,7 metros redondeando, pues una estética muy equilibrada. Si vamos a los pilotos traseros, vamos a ver claramente o vamos a rememorar esa estética de los SUV de Porsche, que se ha hecho ya tan convencional y tan habitual que la tienen la mayoría de los coches en el mercado. La verdad es que la vista trasera, con esta pintura y con esta evolución estética que ha tenido hasta la última versión del coche, pues me parece bastante más agradable que al menos las primeras fotografías que yo vi. Un vehículo, por cierto, que viene con llanta de 19 pulgadas y que según versiones va a llegar hasta las 20 pulgadas. Y estética al margen, con sus aciertos y con sus errores, la mayoría de los coches chinos normalmente apuestan por muy poco plástico y muy poco contraste en el lateral de la carrocería. También los pasos de ruedas suelen ser generosos y no están ensanchados, ¿no? Lo cual les da un toque, como digamos, más convencional o familiar. Pero lo verdaderamente interesante de esta plataforma, bueno, que es una plataforma, digamos, de última generación dentro del grupo, es que el coche tiene una distancia entre ejes de 2,8 metros. 2.800 milímetros son mucho para menos de 4,7 metros, como te digo, está ahí justamente por debajo que tiene este vehículo. Y un sistema de propulsión que es exactamente el mismo que el que lleva el Omoda 7, es decir, es un híbrido enchufable con una batería de 18,4 kWh que le permite por ahí andar por los 90 km oficiales rozándolos, eso siempre WLTP, y 279 caballos de potencia que vienen alimentados por un motor 1.5 turbo de gasolina, como digo, es exactamente el mismo sistema de propulsión del Omoda 7. Y aquí es donde viene un poco el intríngulis del asunto. El grupo Chery tiene ya 3 marcas con esta en sus concesionarios. Los concesionarios que han apostado de salida, ya hay 36 que van a tener este vehículo a la venta desde el momento en el que estás viendo este vídeo o casi, y la gran cuestión es que luego además esta marca, este grupo mejor dicho, va a traer 2 marcas más, que se posicionan claramente de manera distinta. Una es Stellantis, que llega el año que viene, justo hoy me ha llegado un comunicado de Stellantis, la otra es iCar, que son vehículos más todoterreno, más cuadrados.
Y LEPAS originalmente pensábamos que iba a ser una marca que se iba a posicionar claramente por encima de Omoda y Jaeku, ¿no? Como un producto de mayor nivel, tanto a nivel de calidad como a nivel de equipamiento, o por lo menos de los materiales y los acabados en el interior, que ahora mismo vamos a ver. Bueno, esa idea olvídala, porque precisamente por los motivos que sean internamente, yo entiendo y considero que, habida cuenta de la cantidad de competencia que está llegando ahora mismo, de que en este segmento los precios son súper agresivos, súper agresivos, y están llegando nuevos actores que quieren abrir los codos y ocupar su cuota de mercado, pues dentro de la compañía han considerado que sacar este coche a un precio claramente por encima y posicionarlo por ahí le iba a perjudicar. Resultado, que realmente al final lo que importa es que cuando para ellos alguien entre en un concesionario del grupo Chery, es decir, encuentre Omoda, Jaeku y LEPAS, se marche con uno de estos coches, con una de estas marcas. La diferencia de precios va a ser bastante matizable. De hecho, yo tengo la teoría que va a ser difícil, complicado, saber el precio definitivo de este vehículo hasta que no vayas a un concesionario y lo preguntes. Ese va a ser el secreto mejor guardado, pero ya tengo yo suficiente información y suficiente condicionantes para saber que, lejos de quedarse como una marca anecdótica dentro de lo que es la oferta, el surtido del grupo, este coche va a tener un posicionamiento de precio tan agresivo como sus competidores nuevos que están llegando, como los que ya están, como BYD, y que por lo tanto va a animar todavía más a la gente a saltar a este segmento, porque en relación precio-producto esto es verdaderamente brutal. Así que, hechos todos estos prolegómenos e introducciones, vamos a ver qué tal es por dentro y cuáles son las diferencias. Este vehículo es una unidad que no es la unidad definitiva que está ahora mismo viniendo en barco. Según grabo el vídeo, hay algunos cambios que te los voy a relatar. No son muchos, pero sobre todo en el interior hay algunos cambios. También habrá algunos cambios, como digo, en el diseño de la llanta, 20 pulgadas por encima, este es de 19 pulgadas. Vamos dentro, te cuento rápidamente el concepto del interior y nos vamos a dar una vuelta, que sobre todo lo que me interesa es ver qué tal rueda este coche, que oficialmente tiene hasta 1.300 kilómetros de autonomía, combinando la parte eléctrica con la parte de combustión. Bueno, originalmente, como te digo, este vehículo pretende y pretendía posicionarse como algo con más calidad hecha en el interior que sus hermanos del grupo. Y realmente lo consigue, aunque no de una manera, digamos, claramente distintiva, pero está claro que sí que hay algo más de cuidado y algo más empeño por la parte del diseño y sobre todo por esta pantalla vertical así que cae en cascada y que, bueno, pues transmite una sensación más lujosa y más premium, ¿no? Un detalle muy importante que estoy viendo en los últimos coches chinos, no solamente en esto, también está, por ejemplo, en el Geely, en el Starray, es el hecho de que también han escuchado por el tema de la climatización, al menos tener un acceso directo a botones. Aquí han puesto botones, cosa que no tiene sus hermanos de otras marcas del grupo, en la que podemos manejar las funciones principales de la climatización, incluida la temperatura y la velocidad del ventilador, poner el modo automático, quitar el aire acondicionado y luego los desempañamientos. Es una grandísima cosa, es una grandísima idea. Los chinos escuchan y en este caso están añadiendo botones al sistema de la climatización, lo cual es fantástico. Ya no tenemos que estar solamente toqueteando la pantalla para poder poner el clima. Algunos detalles aquí mientras se va moviendo el polen, importantes y que también han escuchado. Esta parte del plástico, este diseño así como de teclas de piano, esto va a cambiar en las versiones que van a llegar aquí. Y luego otra parte muy importante que quizá desmerecía un poco, que a nosotros no nos gusta tanto, es el hecho de que todo este módulo del plástico, que es el famoso negro brillante, el famoso negro piano, no va a estar. Repito, esto no va a estar en las unidades que llegan a España desde el día 1. Lo que va a haber aquí en su lugar es una especie de aluminio frotado, de aluminio pulido, como diseño, ¿no? Lógicamente entiendo que va a ser de plástico, no va a ser de aluminio, pero una buena noticia es que este negro que se mancha tanto y se raya tan fácilmente en el vehículo no va a estar. Como puedes ver, botón de warning muy accesible y una ruleta que lo que nos hace es entrar en los distintos modos de conducción. Como estaba comentando a un responsable de la marca, cuando estábamos revisando el coche, tiene un poquito de retraso, como puedes ver, esto se ha vuelto majareta. Cuando termine de dar todos los saltos, todos los pasos que yo le he dado, no costaría mucho que en el modo custom, tiene un modo personalizable, pudiéramos pulsar y cambiarlo directamente, ¿no? Es una cosa que se puede arreglar fácilmente por software. Y luego, como te puedes imaginar, la pantalla muy buena calidad, como puedes ver, y la dinámica típica de los coches chinos en lo que se refiere a la organización de los menús, o lo que aquí en vertical podemos ir entrando dentro de las distintas opciones. Tenemos doble control de la frenada, tenemos 5 modos de conducción que son 4 más 1 personalizable, tenemos acceso y controles rápidos a distintas funcionalidades del coche, igualmente podemos desplegar para entrar en el centro de notificaciones, tenemos conectividad por supuesto de Apple CarPlay y Android Auto y como en todos estos coches pues hay que acercarse y pasarse un ratito porque hay muchísimas opciones dentro de los menús.
lo cual te da cosas curiosas e interesantes que te voy a explicar mientras estamos conduciendo, porque es bastante llamativo. Y luego me ha llamado la atención para bien que esta pantalla frontal también tiene algo más de calidad que la pantalla pegote que muchos chinos colocan aquí directamente puesta sin ningún tipo de envolvente ni integración, ¿no? Tiene un poco más de calidad por el contraste de la pantalla e igualmente porque los dígitos, las grafías se ven un poquito mejor. Tiene posibilidades de configurar, igualmente pasando por los distintos menús, y es una pantalla muy de coche chino en la que tenemos las informaciones básicas para poder circular, que son bastantes, y luego ya todos los menús y demás se colocan aquí en la pantalla principal. Un buen equipo de sonido y, por cierto, un cargador para el teléfono móvil inalámbrico de nada menos que 50 vatios de potencia. Esto sí que es realmente carga rápida y carga rápida además inductiva. Y para colmo, al menos en esta versión, tenemos aquí un encajón grande que está refrigerado, donde vamos a poder no enfriar, pero sí mantener frescos los productos que dejemos en su interior. Aquí tenemos una ruedecita con la que podemos abrirlo y cerrar. Hay huecos para dejar objetos, bastante generoso el de las puertas, e igualmente me gusta bastante también cómo está resuelto el tema de los tiradores, con un rebaje a lo largo y ancho de la puerta que, sin tener que mirar o buscar el tirador, nos permite cerrarla sin ningún tipo de esfuerzo. Está bastante bien resuelto. Y exactamente el mismo volante que he visto en muchos coches en esta clase y en esta categoría, con achetamiento fuerte por abajo, un poco menos por arriba, botones de verdad, mandos en los botones de verdad que no tienen una calidad, digamos, especialmente destacable, y un botón de la estrellita que nos va a servir para configurar de manera rápida cualquier tipo de cosa que necesitemos configurar dentro de las opciones que hay. Algún detalle que debería de tener, o que al menos me gustaría que tuviera, la posibilidad de abrir remotamente el maletero. No hay apertura remota del maletero en este coche. Y por lo demás, unos asientos muy al estilo chino, están muy en el nivel y en el estándar de sus competidores, de BYD, de Changan o de la mismísima Geely. Asientos anchos, un coche para conducir con tranquilidad, con mucha potencia, eso sí, de reserva siempre, y un vehículo bastante agradable en el interior, sin grandes aspavientos. Y como siempre, este mando para el cambio de marchas, que es lo más sencillo y lo más práctico, sin ningún género de dudas. Así que si te parece, vamos a echar un vistazo a las plazas traseras, peritamos también este techo de cristal, que es lo que tiene de interesante, y miramos el maletero como te estaba comentando. Vamos para atrás. Bueno, pues no sé cómo catalogar esto. Un campo de fútbol, lo que hay aquí detrás, muchísimo espacio y un suelo completamente plano. Me comentaban que la batería se ha colocado estratégicamente hacia un lado para no interferir en el espacio, en el interior y en el de el maletero. Entiendo que va debajo de los asientos y bueno, pues la verdad es que esto es una maravilla. O sea, directamente te puedes estirar prácticamente aquí, en mi caso. Puedes colocar las piernas de la manera que te dé la gana porque tienes espacio para aburrir y una banqueta lo suficientemente grande como para que las piernas no te queden colgando o dobladas, como puedes ver. Así que muchísimo espacio con el doble techo que se puede practicar en la primera hoja. Tienes luminosidad en el interior y esto ya es un estándar en muchísimos vehículos de esta nacionalidad y este no podía ser menos. Y el tradicional reposabrazos igualmente con su porta envases. Desde luego lo más interesante y lo más importante con el equipo de sonido Sony es el hecho de que aquí pueden viajar dos personas de gran talla, o sea que aquí estamos hablando de personas de más de 1,90 m, pueden viajar perfectamente con alguien adulto delante. Y bueno, pues están bien tratados sin grandes excesos los ocupantes de las plazas traseras, con doble salida de aireación separada y doble salida USB, el USB estándar y el USB grande, un cajoncito para dejar objetos, para dejar el móvil o lo que sea, aquí también, pero sin control de la velocidad del ventilador y de la temperatura en la parte trasera. No tenemos aquí un clima electrónico que poder configurar, lo cual, bueno, pues hubiera estado ya fenomenal, hubiera estado genial. En definitiva, si necesitas mucho espacio para las plazas traseras, además con el techo este tienes algunos centímetros si te colocas más o menos centrado, no es un 5 plazas, pero para viajar con 4 plazas tienes una cantidad de espacio impresionante porque además los asientos delanteros permiten meter prácticamente 2/3 del pie por debajo. 507 litros de maletero declara oficialmente el fabricante. Un maletero que no tiene grandes comentarios, solamente un detalle interesante, y es que el coche tiene vehicle to load, es decir, es capaz de cargar objetos hacia el exterior, y aquí hay una toma de corriente de 220 voltios, que en esta unidad tiene el estándar chino, pero lógicamente las unidades que se vendan en España van a tener un enchufe convencional, de tal manera que ahí vamos a poder conectar una bicicleta, una nevera, una cafetera, cualquier cosa que desees. Como puedes ver, el plegado de los asientos traseros es en 2/3, e igualmente aquí faltaría la bandeja, que no está en este coche, enrollable, y que se supone que sí que viene con las unidades que vendan. He dejado aquí mi mochilita, esto es más pequeño que una maleta de cabina. Por debajo tenemos la batería, pero como puedes ver tenemos igualmente en añadido un hueco bastante amplio. Aquí tenemos un organizador y para dejar el compresor para los pinchazos,
un cable de carga y, como puedes ver, un hueco bastante grande en el que un par de mochilas, de tamaño de la que llevan nuestros hijos al colegio o al instituto, cabrían perfectamente. Igualmente, ganchos para poder fijar aquí cuerdas y una toma de 12 voltios igualmente para poder conectar objetos, con lo cual al final resulta ser un maletero bastante versátil. Buenas, así quedaría el interior de este vehículo. La verdad es que es un espacio bastante generoso con los asientos plegados. Como puedes ver, hay un poquito de pendiente hacia arriba, no está completamente enrasado con la altura del maletero, pero bueno, muy buen cubicaje. Un espacio bastante agradable para poder meter objetos grandes, como por ejemplo una bicicleta eventualmente. Los coches chinos pecan bastante de estar un poco desproporcionado para nuestros estándares en lo que se refiere al espacio en el interior para las piernas respecto al maletero. Le dan mucha más importancia al espacio interior de habitabilidad que no al espacio de carga. Este coche, con sus 4,7 metros, no destaca por tener un maletero especialmente gigantesco, pero hay que tener también en cuenta que es híbrido enchufable, y como híbrido enchufable, precisamente, un maletero de unos 500 litros de capacidad está bastante bien. Bueno, pues vamos a emprender la marcha con este híbrido enchufable. Llevamos la batería bien cargada, casi un 70%. Vamos a hacer un poquito de circulación urbana y luego saldremos a carretera. Estoy aquí en un cruce complicado y me sirve para explicarte que el cambio de marchas de este coche, como pasa en muchos vehículos del grupo Chery, tiene la particularidad de que tienes que estar completamente parado para poder hacer marcha adelante, marcha atrás. Farragoso cuando tienes que hacer muchas maniobras. Es algo que ya han resuelto en algunos vehículos del grupo y que entiendo que por una actualización estará resuelto en todos. Pero es una mejora clarísima que tienen estos vehículos y que, bueno, pues es cuestión de tiempo que se solucione. Una vez que emprendemos la marcha, déjame que te cuente dos detalles más antes de que lo olvide. Es muy interesante cómo conciben los chinos los coches y las diferencias respecto a nosotros, ¿no? La importancia que le damos a la gama, a la estética, a las opciones. Aquí está todo como muy centrado en la tecnología y luego muy pocas opciones por fuera para configurar los coches, ¿no? Y este vehículo, pues que tiene ese toque, digamos, de neutralidad, de elegancia, bien proporcionado, podría tener un acabado o una versión más deportiva que de momento no existen en los fabricantes chinos. Es de esperar que, según van conquistando mercado fuera del país, sean más conscientes de eso y empiecen a crear gama por ahí. Lo digo porque es un vehículo que quizá tiene un potencial estético y visual que todavía no está explotado, pero que aún así, de esa manera igualmente atrae a mucho público y no tiene mucha importancia desde un punto de vista de mercado, porque la mayoría lo que busca es el precio más bajo y justamente estos acabados suelen ser los precios más altos, al menos en determinadas gamas. Luego, respecto a la modularidad en el interior, había dos detalles, que es que otros rivales tienen la banqueta corrida, tienen mayor posibilidad de cambiar el ángulo del respaldo. En este coche no hay nada de eso. La posibilidad de cambiar el ángulo del respaldo es mínima. Hay dos posiciones, como en la mayoría de coches de esta nacionalidad que estoy probando. A cambio, lo que te ofrecen es un espacio para las piernas tan grande que realmente, bueno, pues el beneficio no es tanto, teniendo en cuenta que los ocupantes siempre van a tener mucho hueco. Vendría más por el tema, por la parte del maletero, ¿no? Pero bueno, ya habéis visto cómo queda la película con el vehículo plegado y con el vehículo desplegado en lo que se refiere al espacio en el interior, que es más que suficiente. ¿Y qué tal se desenvuelve este LePas L8 en carretera? Bueno, pues a mí hay dos cosas que me han llamado la atención principalmente. Tienes que tener en cuenta que esta es una toma de contacto muy breve, con lo cual, cuando probemos el coche a fondo, sacaremos conclusiones definitivas. El coche ha llegado con unos neumáticos Conti de calidad, por cierto, lo cual es de agradecer a esta prueba. Y dos cosas que me llaman la atención principalmente son la suavidad de la suspensión. Además, me he metido por un caminito, como has podido ver, estábamos en el campo para enseñar el coche, bueno, pues en un entorno que no sea el habitual. Y no es un vehículo que esté pensado para circular por campo, a pesar de su carrocería. Es una suspensión que está claramente enfocada a la carretera, porque cuando circulas por caminos que están rotos, como el camino en el que estamos circulando, buena parte de ese confort, al final, no está pensado para eso. Es una suspensión que sujeta bien al coche aparentemente, pero que en la parte primera de lo que es la compresión del amortiguador está orientado claramente hacia el confort. Hay cierto nivel de balanceo y hay cierto nivel de amortiguación claramente de los resaltes cuando pasas por esos guardias tumbados o los baches por ciudad sobre asfalto, y ahí el coche responde muy bien. Quizá es tiene un pelín más de sujeción de la carrocería que sus hermanos de gama. Me tendría que bajar del Omoda 7 o del Omoda 9 para compararlo. El Omoda 9 probablemente es un coche claramente más orientado al confort, que balancea más. El Omoda 7 un pelín más también. Ya sabes que BYD en su Seal U DMI ha cambiado la suspensión para hacerla más al gusto europeo. Está un punto de dureza por encima de este y es un coche claramente, como digo, orientado al confort y a mimar a los ocupantes. Tenemos distintos modos de conducción, pero no hay posibilidad de variar la dureza de la suspensión, igualmente es la que es. Y bueno, pues es muy agradable para llevar a la gente de viaje, suavemente, a la familia, conduciendo por ahí.
está a un buen nivel. Pero es que, sumado a eso, que lo pone a un nivel excelente bajo mi punto de vista, es que el nivel de insonorización en el interior es espectacular. Me parece que no tiene nada que envidiar a vehículos de marcas premium con un precio claramente por encima. Se supone que este coche, además de llevar vidrio laminado, es decir, de llevar una capa aislante de sonido, lleva igualmente un sistema de generación de ruido en contrafase para neutralizar el sonido que entra en el interior del vehículo. No sé cuánto de efectividad tendrá esto desde el punto de vista de lo que sale por los altavoces precisamente para eliminar el ruido. Sí te puedo decir que así como lo estoy llevando yo en una conducción suave ahora por circunvalación de ciudad o autovía con bastante tráfico, el resultado es muy bueno. Es un coche muy apropiado para aquellos que valoran el confort de marcha y el silencio acústico. Personalmente yo me identifico con ellos. Luego es un coche que a nivel dinámico, como te digo, no me he podido meter en carretera de curvas y demás, pero ni el tacto del freno ni el tacto de la dirección están pensados para transmitir mucho al conductor y hacer que sientes la conducción, que tienes más control y que, bueno, pues eso, estás conduciendo un coche que esté pensado para eso, ¿no? Podemos variar el tacto del freno a través de los controles rápidos y de la asistencia al conductor, de los ajustes del vehículo. Podemos variar igualmente la respuesta del motor, podemos darle más o menos respuesta. Tenemos la posibilidad también de variar muchísimos elementos vinculados al manejo del coche, pero no así el tacto de la suspensión. En todo caso, si necesitas más potencia, más empuje, con el modo Sport vas más que sobrado. Y hablando de eso, precisamente, durante este rato que he estado conduciendo no he tenido la posibilidad de poder agotar la batería y de exprimir el motor de combustión interna, pero de lo que sé y de lo que he probado ahora mismo con el modo Sport, precisamente con aceleraciones fuertes, pues es un motor que está claramente amortiguado y claramente por debajo en confort acústico respecto a otros competidores que no tienen turbo. El turbocompresor aquí lo cambia todo. Y si eres una persona a la que le preocupa viajar en autovía con el máximo silencio y la mejor respuesta, y especialmente en autovía con subes y bajas y cargado con gente atrás, que es lo que ocurre en muchas ocasiones en España, autovías con pendientes grandes e igualmente también con carga en el vehículo, esta tecnología con el turbocompresor te va a dar un extra de confort y también un extra de aceleración, por mucho que la potencia no sea muy elevada en relación a la potencia final. 279 caballos, combinado motor térmico y motor eléctrico, 143 caballos exclusivamente el motor de combustión interna. Y con esto, queridos amigos, con ese toque extra que tiene este coche respecto al confort de marcha y con ese toque extra que tiene también liviano, ligero, respecto a los detallitos del interior, aún esperando a la versión definitiva del coche y cómo queda el diseño, con bastantes huecos y con los clúster típicos para poder cargar dispositivos dentro y fuera, con el plus precisamente del V2L, del Vehicle to Load, para poder cargar dispositivos ahí desde el maletero. Nos vamos a despedir. El precio sigue siendo el gran misterio, el gran secreto guardado de este vehículo. Veremos con el precio de salida dónde lo posicionan y también, como las marcas hoy en día juegan mucho con las ofertas, las promociones y los descuentos, pues con eso modularán hasta dónde se posiciona este vehículo. Pero desde luego, como te decía al principio, Lepas no ha llegado a España como una marca anecdótica o para rellenar un poquito de hueco en los concesionarios, porque es que viene con una gama completa, viene en el LEPA L6, viene en el LEPA L4 debajo, hay muchísima competición, hay tantas marcas ya que no las nombras todo porque no llega, se me olvida Leapmotor, ¿no?, que viene con las mismas ambiciones igualmente y con unos precios muy agresivos y en definitiva la competencia va a ser feroz. Y se supone que el gran beneficiado vais a ser vosotros, que vais a tener muchísimo más para elegir que lo que teníais antes. Así que nada más, querida familia, me quedo muy pendiente por si puedo responder alguna pregunta. Esto ha sido una primera toma de contacto. Espero poder tener el coche más tiempo y hacer mis viajes y mi uso habitual, también en familia, para poder redondear. Pero al 80 y muchos % ya tienen mi opinión y mis impresiones de este Lepas L8, que, como hacen los chinos, además, escuchan y cambian cosas. Lo que no va a cambiar, por cierto, es el nombre de la marca. Pero si estamos comprando ya coches de Dongfeng, de Chang'an y de tantas otras cosas, pues no creo yo que tardemos mucho en acostumbrarnos. Vale, hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.